Muy buenas clientes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo puede ser que en el curso de tornería no hayamos explicado, no le hayamos dedicado un capítulo a los agarres que tenemos que realizar para nuestras maderas en el torno? ¿Qué significa esto? Pues cuando vamos a pasar nuestras maderas al torno necesitamos que lleve un agarre. Dependiendo del tipo de madera que sea o la forma que tenga, tendremos que utilizar uno u otro. Hoy nos vamos a basar en los más sencillos. ¿Por qué? Porque una vez que sepamos hacer este tipo de agarre, los complejos nos saldrán solos ya que habremos adquirido bastante experiencia. Igualmente quiero deciros que no son los únicos que existen y se podrán utilizar un montón más dependiendo de nuestras necesidades. Lo que sí, no vamos a utilizar nunca piezas metálicas que sobresalgan a lo largo de nuestra madera, ya que un roce nos podría dar un corte terrible. Así que sin más cháchara, vamos al lío liantes. El primer agarre que tenéis que conocer es el que se conoce como entrepuntas. Y lo podremos utilizar tanto en listones como en troncos de maderas naturales. Si lo realizamos correctamente es un agarre muy seguro. En listones cuadrados o rectangulares como lo que estáis viendo, podremos hacerlo de dos maneras. Bien con una regla señalando las dos diagonales, o bien con este aparatito que se llama buscador de centro. En la descripción del vídeo os dejaré donde podéis localizarlo. En la intersección de las diagonales tendremos que hacer un pequeño orificio con un punzón que nos ayudará a que penetre esa parte puntiaguda de nuestras puntas de arrastre. Como veis, yo utilizo una que compré multipuntas, ya que ofrece un poquito de más seguridad. Una vez esté sujeta levemente, apretaremos con el volante de nuestra contrapunta y apretaremos el tornillo de fijación. Como veis, el balanceo es perfecto. Otra forma de sujetar nuestros listones cuadrados es directamente con nuestro plato de garras. Para ello lo abriremos un poquito y situaremos las aristas de la madera en la unión con las garras, como veis en la imagen. Sin apretar del todo, marcaremos con la contrapunta el centro. Y así, sin apenas esfuerzo, nos quedará directamente balanceada la pieza. Acordaros siempre que tenéis que apretar todos los puntos de apriete de nuestro plato de garras. Vamos a pasar a utilizar el plato de tornillos que normalmente viene suministrado de serie con nuestros tonos. En este caso voy a utilizar un trozo de madera plana, rectangular y que uno de sus lados lleva un ángulo, para que veáis que no influye en demasía a la hora de ser balanceado. Voy a marcar las diagonales para buscar el punto de intersección entre ambas. Con un compás marcaremos el diámetro de nuestro plato de tornillos y con unos tornillos que no sobrepasen el tope, o sea, la distancia máxima del plato de tornillos más la madera, los uniremos firmemente. Este tipo de unión se utiliza mucho para realizar platos de lijado o cualquier otro utensilio que nos valga durante el torneado. Una vez que lo tengamos solo tendremos que enroscar al eje del torno y una vez que lleguemos al tope apretar ligeramente con la llave suministrada que bloquea nuestro eje. Y como veis, directamente pieza balanceada. Por cierto, ¿conocéis mi Instagram? Ahí voy subiendo normalmente los avances de los siguientes proyectos. Voy a aprovechar, ya que tengo sujeta este trozo de madera, para realizar un agarre que también es muy útil para cuando no queremos desperdiciar ningún trozo de madera que tengamos. Para ello voy a marcar el círculo interior que me da una continuidad en la madera. Una vez que lo hayamos cortado en nuestra serra de cinta, que por cierto es una herramienta casi que fundamental en el mundo del torneado, volveremos al torno. Igualaremos un poquito los bordes para dejarla totalmente cilíndrica y una vez conseguida iremos realizando círculos concéntricos que nos ayudarán posteriormente. Y ahora muy atentos a la imagen. Voy a enseñaros un pequeño tip de tornería. Para realizar un agujero podremos hacerle
de esta forma. Bien, y como este capítulo del curso de tornería es sobre todo para los que estáis comenzando, os acabo de enseñar cómo no quiero que lo realicéis. Si me seguís y os gusta cómo torneo, cómo hago las cosas, por favor, esto, y no utilicéis una gubia, un punzón, una broca o cualquier otra herramienta, no lo hagáis de esta manera. ¿Por qué? Porque si no la metiésemos de manera horizontal al eje, podría quedarse enganchada y saltar hacia nosotros. Y es un trozo de hierro que nos puede hacer muchísimo daño. Para eso existe en el mercado este tipo de pieza, que es la cabeza de un taladro que podremos incorporar a nuestra contrapunta y lo haremos de una manera muchísimo más segura. Imaginaos ahora que con este pedacito de madera quisiésemos realizar una caja y que no dispusiésemos de mucho material para su agarre. Para eso es el proyecto que estamos haciendo justo antes de esta pequeña incisión o este pequeño tip de tornería que no quiero que realicéis. Vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, de plato de centrado y simplemente nos ayudará a situar nuestra pieza en el sitio más favorable para el balanceado final. Como la pieza además tiene poco tamaño, la sujeción con cola caliente será más que suficiente. Y voy a enseñaros para que veáis que es real lo que estamos haciendo, una pequeña prueba de torneado, con y sin la contrapunta. Vamos a pasar al siguiente nivel. Es medio tronco, cortado y regular prácticamente en todas sus formas. Voy a aprovechar el lado rectangular del tronco para realizar la misma operación que hicimos antes con las diagonales. Una vez localizado el centro de giro y ayudándome de 2 listones, realizaré un orificio de 8 milímetros y alrededor de 4 a profundidad, lo necesario para introducir el tornillo que viene de serie con nuestro plato de garras. Si queréis ver más en detalle cómo se realiza esta unión, hay un vídeo específico en el curso de tornería. Os dejo el enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Como veis, este agarre es bastante seguro y nos da mucho juego a la hora de realizar proyectos complicados. Y continuamos subiendo el nivel. Un tronco de 30 centímetros por 16 de ancho. Con nuestro buscador de centro y ayudándonos del punzón, iremos recolocando el buscacentro hasta tenerlo en el sitio apropiado. Marcaremos los puntos y lo llevaremos al torno. Y como siempre, en piezas tan grandes, comenzaremos con el torno a las mínimas revoluciones que podamos y fijaremos todos los anclajes con fuerza. La primera vez que lo arranquemos nos tendremos que quitar del eje de giro. Y como estáis apreciando, a la primera tenemos el tronco perfectamente balanceado. Y ahora vamos a pasar a un trozo de madera más complicado, que es la intersección de 2 ramas. Es además una madera muy densa y pesada. Con nuestro buscacentro buscaremos una circunferencia que incluya las partes de la madera que queremos y el resto las desecharemos para que no desbalancee a la hora de ser colocadas en nuestro torno. He realizado con una broca Forstner de 25 milímetros una perforación de alrededor de 2. ¿Para qué? Para poder agarrarlo con las garras estrechas de mi plato de garras y con la contrapunta. Y directamente la pieza queda balanceada. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente liantes.